¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos nuevamente. Seguimos todavía con operación segura de montacargas. Hoy empezaremos viendo elevación e inclinación de la carga. Punto número 1. El centro de la gravedad de la combinación montacargas más la carga puede moverse fuera del triángulo si se cumplen ciertas condiciones. Si la carga es levantada con los extremos de las horquillas, si la carga se inclina hacia adelante, si la carga se inclina demasiado hacia atrás cuando se levanta, si la carga es demasiado ancha, y el mismo movimiento del montacargas puede causar que el centro de gravedad cambie. ¿Qué obligaciones debemos de ver cuando manipulamos cargas? Primero que nada debemos de asegurarnos que la carga no exceda la capacidad de carga del montacargas. Por ningún motivo se desplaza con la carga elevada, que quede bien claro. De 15 a 20 centímetros es una altura segura con las horquillas. Los montacargas están diseñados para desplazarse con cargas. Los montacargas sin carga posiblemente puedan volcarse debido a que el peso del contrapeso es muy elevado. Es tan importante conducir con seguridad un montacargas sin carga que cargado. Miren, de 15 a 20 centímetros es lo correcto. Es una altura para llevar las horquillas todo el tiempo de manera segura, sea con carga o sea sin carga. Siempre es importante considerar los tres factores en la manipulación de cargas: el peso, la forma y las dimensiones. El peso no debe exceder la capacidad del vehículo, tomando en cuenta el momento de carga, altura de traslado y el destino final. La forma debe tomarse en consideración el centro de carga para su estabilidad y traslado. Las dimensiones. Aquí tomaremos en cuenta el tamaño o longitud mayor a 4 metros, empleando al menos un trabajador para cada 4 metros o fracción del largo del objeto. A estas personas se le llaman alertadores. Cuando levante la carga, colóquese directamente en posición frente a la carga, una separación de aproximadamente 30 centímetros. Asegúrese que las horquillas estén bien separadas para balancear la carga. Coloque las horquillas totalmente debajo de la carga. Tome la carga con cuidado. Incline el mástil ligeramente hacia atrás para estabilizar la carga. Antes de dar marcha atrás, verifique que detrás y a ambos lados no haya peatones ni otro tipo de tráfico. Asegúrese de que la parte inferior de la carga se eleve a la altura de viaje adecuada. Esta es una forma de posición correcta o segura para la manipulación de las cargas. Al manipular las cargas debemos de verificar que la carga se encuentre correctamente acomodada y ésta sea segura. Hay que evitar que se desplome. Hay muchas maneras y formas de estabilizar las cargas. Sé que muchas de las ocasiones los operadores de las montacargas se niegan a realizar estas actividades argumentando que ese es trabajo de la gente de producción. Pero ¿quién es el responsable del vehículo? ¿Quién es el responsable del montacargas? Si él toma una carga que no está estabilizada y se le llega a caer la mercancía, ¿de quién es la culpa? No va a ser culpa de los de producción, va a ser culpa del operador del montacargas. Entonces debe de asegurarse el operador del montacargas que esté correctamente estabilizada la carga. Algo que tenemos que tener en cuenta siempre es que la dimensión de la carga no obstaculice nuestra visión. Esto puede generar accidentes. Recuerden que después de un accidente ya nada es igual. Por eso se les hace la recomendación siempre: operen el montacargas de reversa siempre, con o sin carga. Primero, sin carga es evitar que las horquillas puedan lastimar a alguien. Con carga evitan el problema de que obstaculices la visión, la carga que llevan en el montacargas. Muchas de las empresas tienen racks o tienen estantería para guardar toda su mercancía. La importancia de esto radica en la funcionalidad de orden y espacio, pero es importante que cumpla con las especificaciones de construcción, diseño y alturas específicas. Muchas de las veces las empresas no se percatan o no toman en consideración la capacidad máxima de carga de su estante.
Ellos creen que simplemente es poner mercancía y tenerla ahí lista. Y no es así. Ahora, por otro lado, los operadores de los montacargas, cuando le llegan a pegar a los estantes, tampoco tienen el valor suficiente de decir, le pegué. Cada golpe que le dan a una estantería, a un rack, a cualquier otro material, va debilitando su estructura y posiblemente en alguno de los momentos va a tender a doblarse o a caerse. La altura de la estiba tenemos que tener muchas consideraciones o tenemos que tener algunas condiciones, unas consideraciones importantes. Primero, la altura máxima de la estiba está dada por tres cosas. Uno, altura máxima de los rieles de elevación del montacargas. Ninguna empresa va a poner estantes más arriba de lo que un montacargas pueda llegar. Otro, la estabilidad y forma de la carga. También va a depender mucho de cómo se estiba o en qué forma está estibada la mercancía. La segunda o la siguiente es la fragilidad de los materiales y o empaques de cada contenedor. Algo que es bien importante es que siempre debe estar señalizado. Altura máxima de estiba y poner la marca hasta dónde. Lo recomendable es que antes del techo final tenga por lo menos 1,5 metros de diferencia, 1,5 metros de separación entre la última estiba y el techo. ¿Por qué? Porque precisamente permite espacio suficiente para hacer conteos de inventarios, nos permite el flujo de aire para que no se caliente si es que tenemos techo de lámina y muchos otros factores que nos permiten tener seguridad. Otras consideraciones importantes es que debemos de tener en consideración las características de fabricación de los racks y sobre todo su altura. Verificar que no existan en las proximidades las lámparas, líneas eléctricas, tuberías o estructuras que puedan obstruir la maniobra. Considerar una altura libre de al menos 1,20 metros del techo a la última estiba. Es 1,20, pero yo les recomiendo que sea por lo menos 1,50. Otras consideraciones importantes, y es bien importante esta, mantener orden y limpieza. Debemos de mantener los pasillos libres, sin obstrucción, mercancías emplayadas correctamente, almacenajes correctos sin sobrecargar los steel, no obstruir sistemas de emergencia o salidas, no almacenar mercancías cuando el steel se encuentra dañado. Ya les comentaba, muchos de los operadores por error, digo, todos somos humanos y cometemos errores, por error se echaron de reversa o de cualquier otro modo golpearon la base del steel. De verdad, es muy importante que comuniquen a sus superiores el acontecimiento para que se haga un estudio de la memoria de cálculo para ver qué tanto se dañó y evitemos después que ese estilo o ese rack se pueda desplomar. Cuando nosotros tenemos mercancías que pueden venir a granel o por piezas sueltas, es importante que busquemos un embalaje de calidad, un embalaje que contribuya a mantener la cohesión, el amarre, la seguridad de la carga, que favorezca su estabilidad, que aporte mayor resistencia y protección, precisamente para evitar que se nos pueda desplomar la mercancía, para evitar que se caiga la mercancía. Recuerden que todo lo que se cae, todo lo que se daña, son pérdidas, no nada más para la empresa, son pérdidas para su bolsillo, porque cuando son pérdidas, entonces les disminuyen utilidades, les disminuyen aguinaldos, les disminuyen prestaciones. ¿Por qué? Porque de ahí tiene que salir para reponer o arreglar lo que se dañó. En algunos centros de trabajo no nada más se emplaya la mercancía, se fleja, se tienen contenedores específicos para meter la mercancía, se ocupan, es importante considerar el peso y el volumen de la carga. Determinamos qué tanta altura necesitamos en la estiba. Existen materiales de peso considerable que pueden generar un desplome de la misma carga, por lo tanto, se considera la utilización de otros mecanismos independientes para poder sujetar las mercancías. Pero, ¿qué sucede cuando tenemos mercancías que son productos químicos? ¿Cuáles son los puntos principales que debemos de considerar al manejar sustancias químicas con un montacargas? Primero que nada, tenemos que identificar qué químicos son.
Debemos de saber qué riesgos y efectos pueden generar, qué equipo de protección debo de usar, cuáles son los riesgos si opero o maniobro con esos y qué sucede después de un derrame si es que llego a tener un accidente. Y para eso existen mecanismos que deben de tener ustedes y conocer para la operación de cualquier sustancia química con un montacargas. Y estas herramientas son precisamente la hoja de datos de seguridad de cada sustancia. Antes de recibir los materiales peligrosos, el operador de montacargas debe de tener las hojas de datos de seguridad de dichas sustancias para su identificación y así prever todas las medidas necesarias para su manipulación. En las hojas de datos de seguridad viene todo lo que se tiene que hacer en caso de primeros auxilios, en caso de derrames, cómo se almacena, cómo se maneja, qué equipo de protección personal se requiere, qué riesgos tiene a la salud. Toda esa información viene en las hojas de datos de seguridad. Pero muchas de las empresas ni siquiera le piden al proveedor que cumpla con esa obligación, que cumpla con la obligación de presentar las hojas de datos de seguridad de cada sustancia química que se maneje dentro del centro de trabajo. Aquí vemos todavía parte de la señalización o identificación que se utiliza para las sustancias químicas. Sus pictogramas del lado derecho o del lado izquierdo, si lo quieren ver del frente, y del otro lado el viejo rombo de seguridad, el viejo rombo de los colores que se utilizaba. Recuerden que a partir del 2024 también entra en vigor otra norma que nos hace cambiar los pictogramas o que nos hace cambiar el rombo de seguridad, independientemente del CAS o de los números internacionales que se manejen para cada producto. Los riesgos que tenemos con la manipulación de sustancias químicas pueden ser físicos, químicos o biológicos. Recuerden que los riesgos pueden producir lesiones físicas o bien la incorporación de agentes extraños a nuestro organismo y pueden ocasionar secuelas y enfermedades. Tenemos que estar muy pendientes de la manipulación de los productos. El contacto y la gravedad de ese producto va a depender de ciertas cosas, de la manipulación y del tiempo de exposición que tenga uno con ese producto. Los productos químicos pueden ingresar al cuerpo humano solamente de tres maneras. Puede ser porque lo inhalen, porque ustedes tengan contacto directo con la piel y ese producto, o porque lo ingieran, porque se lo tomen, se lo coman. Ahora, los factores que determinan la gravedad es la concentración de ese producto, el contacto o la duración de ese contacto con la piel y sobre todo la susceptibilidad de la persona, la reacción que pueda tener cada individuo a esa sustancia química. ¿Qué síntomas puede presentar un contagio o un contacto directo con una sustancia química? Bueno, empezamos primero con la cabeza. Pueden sentir mareos, dolores de cabeza, y esto lo genera por lo general solventes, pinturas o ozono o humos. Los ojos rojos y lagrimientos, irritaciones, sensación arenosa. También puede ser por humo, gases, vapores y polvos. También entran rayos ultravioleta, pinturas y limpiadores. Nariz y garganta puede generar estornudos, tos, dolor de garganta. Por lo general, humo, ozono, solventes, polvos y pinturas. Limpiadores son los que generan este tipo de contagio o este tipo de síntomas. Pecho y pulmones, falta de aire, tos, incluso cáncer pulmonar. Pueden ser humos, pinturas, vapores, solventes, polvos y limpiadores. Es importante siempre utilizar el equipo de protección personal. Recuerden que la jerarquía de controles, el equipo de protección personal es el último, la última barrera entre ustedes y el peligro. No es la primera, es la última. Primero se tiene que seguir la jerarquía de controles antes de usar un equipo de protección personal. Sin embargo, es importante que ustedes utilicen el equipo de protección personal siempre, siempre que ustedes van a utilizarlo para protegerse en el último de los casos. Aún algunas precauciones que tenemos que tener cuando manejamos productos químicos es levantar la carga con cuidado, mantener la altura de viaje adecuada de 15 a 20 centímetros del suelo a las horquillas, identificar que el vehículo sea el adecuado en el área y sus riesgos. Baja la velocidad, los químicos pueden reaccionar de manera peligrosa a movimientos bruscos.
respeta todas las medidas de seguridad, el transporte de líquidos genera inercia, usa el equipo adecuado.